Hola, yo soy Avirazán. Hay ocasiones en que atiendo a consultantes importantes o diferentes en mis lecturas de energía. A continuación presento descripción de un exorcismo. Aquí una lectura hecha en la Ciudad de México. Se trata de un extranjero, que es un señor casi de la tercera edad, quien es un sanador, pero que le fue facilitado por poderes espirituales de luz el haber hecho un exorcismo. El sanador canalizador está sirviendo como un canal por medio del cual ese grupo de ángeles está haciendo llegar la sanación. Le han dado el privilegio de ser un sanador a través de la canalización de sanación angélica. Mi consultante es catalán, estuvo a fines de 2017 en México haciendo su labor. Hace 20 años se le abrió el tercer ojo y desde entonces ha llegado a ser un sanador energético. Su caso merece ser leído con toda su complejidad, así que mi siguiente testimonio de la lectura de energía que le hice es una transcripción literal de la grabación original de su consulta. Quienes se presentaron con su persona en ese proceso que él llama abrir su tercer ojo son enviados para personas que están empezando, de índole suave, semihumanos, de una dimensión naciente. Más bien es una adaptación dimensional, como si los maestros guías separaran parte de una dimensión y generaran esa semidimensión, entre comillas, con la visión en que él refiere que se le abrió su tercer ojo, la cual muestra a tales seres, le vino un decreto que dice: ábrase Dios, ábranse en su nombre facultades humanas, sobrehumanas dentro de lo humano. Ábrase Dios en toda su plenitud, para que a través de una verdadera devoción espiritual hacia la luz, acompañada de fuerte penitencia, una persona logre dar el salto a lo sobrenatural. Se trata de guías de quinta dimensión que quieren facilitar caminos, pero que no van a atender solicitudes de personas, sino que eso conlleva sacrificio, conlleva penitencia y conlleva inclusive el que la persona se quite algunas opciones personales como algún tipo de renunciamiento. Él había hecho una promesa. Antes de llegar a la tercera vida humana en planos espirituales, se encuentra entre ellos un personaje que puede ser identificado como el Maestro Divino. Se ve un varón con túnica y con los brazos abiertos. Es de una dimensión exorbitante, una dimensión fuera del tiempo, fuera del espacio. Tal presencia les fue traída a esas almas entre las que estaba mi consultante. Se observa que hay poderes que facilitan todo tipo de oportunidades, que abren todo tipo de puertas, que generan todo tipo de facilidades para ciertos grupos de almas, sobre todo porque tales grupos de almas tienen naturalezas espirituales muy prometedoras. Así como en el mundo humano, si se trataba de personas, pues hay personas hacia 5 o 10 diferentes áreas de la inteligencia y la capacidad que son especialmente sobresalientes, se hacen merecedoras de estudios especiales, oportunidades, becas. Pues así también los guías espirituales de quinta dimensión, en este caso, favorecen oportunidades para almas que tienen naturalezas especiales muy prometedoras. Así que los guías les empiezan a abrir muchísimo más las oportunidades, como preparaciones en el astral. ¿De dónde vienen tales naturalezas? Pues son conferidas por Dios mismo. Así es que, pues aquellas almas que reciben esas naturalezas prometedoras son aprovechadas por los guías para incrementarles las oportunidades.
A ellos los metieron adentro de una oración y dentro de una disciplina espiritual poderosísima, muy exigente, muy restringida. Los metieron adentro de un cristal y ese cristal es Jesús. Ahí dice que Jesús tiene millones de diferentes maneras de manifestarse, algunas de las cuales no son presenciales, sino que son como proyección de su divinidad en las dimensiones, en los planos, en la distancia. El conjunto que fue beneficiado con tal experiencia fue de 10 millones de almas y quedaron listos para un mundo de maravillas que va a empezar no solamente desde cero, sino desde antes de cero, para recibir lecciones, mensajes, privilegios. Mi consultante tiene oro viejo como sustancia de naturaleza espiritual, la cual también contiene oraciones, pero un decreto de esa naturaleza espiritual, el cual es: hágase la luz eterna y la luz bendita. El tipo de almas a las que él pertenece en determinado momento de su camino humano pudieran llegar a expresar emisión de luz morada saliendo de las manos, que es una capacidad muy restringida para la sanación, en donde parece que ellos pudieran incluir en el paciente átomos sanadores. Segundo, abrir puertas que desde siempre han estado en la constitución física y o hereditaria de sus pacientes. Es decir, encontrando facilidades en las mismas personas enfermas, pero al igual está convenciendo al cuerpo para que genere todas sus fuerzas y se reordene, para que redirija sus propias fuerzas hacia lo que el cuerpo necesita. Tal naturaleza espiritual contiene muchos decretos, algo así como 30 diferentes decretos. La razón por la que a ellos les dio esa gran facilidad es por esa naturaleza espiritual, oro viejo, que contiene todas esas realidades en el interior, decretos de sanación, capacidad para externar luz morada a través de las manos, y eso contenido adentro del ser álmico, componente. Tiene cristal con voz acero como sustancia de naturaleza espiritual, que es una capacidad para recibir enseñanzas que sean entregadas en forma suave y sin demasiada exigencia, y además lo más humanizadas posible. En esta vida humana lo llamaron a hacer el exorcismo a una muchacha. La energía expresa al respecto: prohibido, peligroso. Se trataba tal posesión de seres dimensionales que tienen una manera de ser que suplantan a la persona. Los seres dimensionales no son propiamente espíritus, sino conciencias de una vibración diferente, pero cercana a la humana. Tales seres dimensionales en específico parece que hacen las veces de una encarnación. Actúan como si estuvieran encarnando a la persona, no nada más montados o parasitando a la persona espiritual y energéticamente, enviados por poderes de total tiniebla, absolutamente destructivos, que la querían convertir en una especie de bomba en el mundo humano. Los guías en ese momento de la lectura estaban neutralizando el contacto de la lectura de energía con tal realidad y dijeron: la cualidad del servicio también requiere de precaución. A lo largo del exorcismo se observa que ángeles estuvieron expresando decretos y él estuvo siendo canalizador de tales decretos. La sanación la llevaron a cabo los ángeles de luz y él fue el cable que conectó por un lado el mundo de los ángeles y por otro lado el cuerpo de la poseída para transmitirle los decretos de los ángeles. Uno de tales decretos expresa: en nombre del Espíritu Santo, impersonalizado como el Santo Arcángel Miguel, en una potencia altísima, te ordeno por Jesús sacramentado, misericordioso y triunfante, con la palma de olivo en su mano, Jesús triunfante, que te alejes de la humanidad y de este cuerpo. En ese momento de la lectura de energía
que yo estaba haciendo al sanador, me vinieron a dictar. Nosotros, quienes estamos escuchando, vamos a colaborar para ecualizar un poco la información. Durante el exorcismo se observa también a un ángel rojo, absolutamente misericordioso, ángel de luz purísima, de entre quinta y sexta dimensión, quien estuvo orando a retumbos, como si estuviera casi tirando las paredes. Tal potencia de su oración son dimensiones alternas, dimensiones auxiliares, dimensiones superiores, y además creando dimensiones adicionales ese ángel para apartar la influencia de esos seres en la poseída. Adicionalmente se observa un ángel de luz de novena dimensión, quien estuvo coordinando y facilitando todas las labores espirituales de todos los demás ángeles de oraciones y de decretos. Y al sanador canalizador le estuvo ensanchando la capacidad para ser transmisor de más y más y más contenidos espirituales en la luz hacia la poseída. El sanador canalizador exorcista comenzó como un cable de un diámetro y después de doble diámetro y enseguida de triple diámetro y a continuación de cuádruple diámetro, porque el sanador estuvo entregando cada vez más información. Todavía en la actualidad se siente que existe algún tipo de presencia espiritual, energética de aquella intervención de ángeles a través de las facultades de él como alma. Es como si estuviéramos viendo una inflamación en el ser espiritual energético de él. A continuación me velan la información en un lapso en que no me dejan ver nada. Enseguida la veo a ella liberada. Pero para terminar de liberarse completamente, a partir del momento en que la desalojó, tuvieron que pasar un poco más de 2 años para que ella se liberara completamente. En otra intervención en la actual vida, él llevó a cabo una sanación de cáncer de seno. Se ve que él es canalizador de ángeles. Tiene asignado un grupo de ángeles en tanto que los ángeles generan inmensas congregaciones espirituales de las que ellos son la cabeza. Lo que han hecho ha sido llenarlo de decretos a él, que cada vez con una mayor facilidad tiene capacidad para que la persona deje de blasfemar, para que la persona deje de decir que es ateo, para salvar a la prostituta, a la mujer que ha quedado al borde de la muerte por la cantidad de abortos provocados, para el perdido en el alcohol, en las adicciones, en las drogas, para el violento que ya lo tienen amarrado con una cadena adentro de una jaula, porque es incontrolable, para la promiscuidad de hombre o mujer que va de pareja en pareja en sexopatía y sexoadicción, para las personas que se hacen daño. Ahí me dictan, si nosotros quisiéramos ponderar lo que él ha recibido, a él lo llamaremos sanador por la gloria y por la honra de una naturaleza espiritual que es muy selecta en la creación. Sanador por esa naturaleza de él y almas de su grupo espiritual que tiene la apariencia de una joya de oro, tal naturaleza espiritual inmaterial. Si pudiéramos valorar lo que nosotros hemos logrado con Avira-san a través de las lecturas de energía, aspiramos a que algún día Avira-san sea un canalizador de sanadores. El sanador, canalizador, está sirviendo como un canal por medio del cual ese grupo de ángeles está haciendo llegar la sanación. Le han dado el privilegio de ser un sanador a través de la canalización de sanación angélica. Uno más de los decretos contenidos en su naturaleza espiritual es que yo camine férreamente por la verdad, por el bien, cuando se requiere algún tipo de sacrificio. Pero que además a través de mi palabra, de mi persona, de mi actitud de servicio solícito hacia los demás, de mi misericordia en el trato con ciertos casos, los demás puedan ver a Jesús y yo me convierta en un mensajero de las manos de Jesús. Le han dado la herramienta de los olones. En sus propias palabras se le explica. Me dijeron que no son arquetipos,
ni fractales, ni símbolos, ni códigos, ni células de voz, sino algo mucho más avanzado. Los holones son creación pura de la fuente. La fuente es lo increado. Son auténticos universos vivos, procedentes de lo temporal, más allá del espacio temporal. Le pusieron una inyección a la altura del corazón por la espalda de una aguja que no termina de entrar. Son las mismas potestades espirituales que les entregaron en planos espirituales la facultad, los que se presentaron en planos espirituales con ellos hace 1600 años. El nombre del grupo de dadores que a él y su grupo espiritual les confirieron tales capacidades superiores, espirituales, significa el grupo de dadores, solo Dios sana lo imposible. Solo Dios crea el puente para alcanzar lo imposible. Solo Dios puede conferir el nombre que es imposible. En la evocación de la inyección vuelven a aparecer aquellos átomos de los que ya ha hablado su energía. Esa aguja es una realidad semifísica, un poquito arriba de nuestra dimensión, en 3.2 dimensión. Tal inyección fue para entregarle contenidos espirituales de una gran fe, para facilitar que sea un creyente de misterios y un creyente de milagros. El significado del nombre del grupo, que estuvo a cargo de la pura aguja, única y exclusivamente a cargo de la aguja, es Somos Dios en el más amplio sentido de la palabra. Si por Dios se entiende, te vengo a entregar lo que necesitas para ampliar tu misión, para verdaderamente convertirte en un mensajero de lo imposible. Y no porque queramos generar una conmoción superficial en las personas, de generar nada más un mero interés, ni salir a 8 columnas en los periódicos, ni ser entrevistados en el noticiero de la mañana, sino porque es nuestra categórica obligación venir a entregar dones a quien nos pide, a quien los desarrolla, a quien los aplica de la manera más desinteresada. Los grupos de dadores reciben el permiso de maestros superiores para que entreguen los dones que le han sido encomendados según su criterio. Los grupos de dadores buscan a personas que enfoquen, entreguen y desarrollen los dones que ellos les dan, pero al mismo tiempo son los grandes cuidadores de tales dones para que sean recibidos solamente por individuos que los van a valorar en el más alto sentido de la palabra, que es poniéndolos al servicio de quienes necesitan tales dones. La intención de haberle puesto tal inyección semimaterial es que el sanador canalizador se vuelva un evangelista, un evangelizador en el terreno de los hechos, para que él saque a la persona de la negra desesperanza, en que lo único que la persona logra ver es aniquilamiento y muerte, y él le abra las puertas de la esperanza. Y esos átomos que se ven como chispeantes, color uva ligero, suave el color, primero la persona los incorpora, después los aumenta en tamaño, después los coloca exactamente en los puntos neurálgicos de su necesidad personal, de la necesidad personal de a quien atiende. Pero también los átomos están haciendo una labor, llegan con gran altavoz al cuerpo diciendo que todos ustedes escuchen. Queremos que este cuerpo escuche. ¿En dónde están tus capacidades, tus facultades, tus fuerzas? Necesitamos que me armes unas buenas capacidades enfocadas y fuerzas enfocadas, porque las tienes en tu cuerpo y las necesitamos reenfocar y darles una mayor potencia, para que si bien venimos a actuar desde fuera de tu cuerpo, tú actúes desde adentro de tu cuerpo, o el cuerpo actúe por sí mismo. Así que Él es al igual despertador del cuerpo y también de facultades del cuerpo. Con lo que le han dado ni siquiera le alcanza esta vida para ponerlo en práctica. Ni siquiera puede llegar a la total plenitud de lo que le han entregado en esta vida. En una encarnación futura podría ser una profundización de lo que está haciendo en la vida actual.
en la energía del sanador, el canalizador, mi consultante, observo a nuestro Señor Jesucristo. El Señor parece haberle dado a sus apóstoles poderes de sanación a todos, pero era algún tipo de sanación diferente. A uno, mejorar la razón y el intelecto. A otro, ayudar a los demás a que dejaran de ser tan necios. A otro, sanar físicamente. A uno más, ayudar con casos de enfermedad muy terminales. A otro, tener más visión. Se ven grupos relacionados con las facultades que esos grupos de dadores le han entregado a mi consultante, que existe una fuerte invitación para que uno sea una buena persona, para que se aleje de la mentira, ambición, mezquindad, egoísmo, lo cual es requerido cuando se tiene que caminar, cuando se practica lo espiritual. En mi lectura de Amar se observa intervención de entes de otras culturas estelares de allá afuera en el universo para dar a la humanidad una gran facilidad, para que poderes espirituales lleguen con una mayor facilidad a la humanidad, pero una facilidad proveniente de seres de las estrellas hacia la tierra. Poderes espirituales en la humanidad que han sido favorecidos por la acción de guías espirituales que son seres de las estrellas, guías espirituales de otras culturas estelares. En el caso de la poseída, se ven seres dimensionales de tinieblas espirituales que parecen haber suplantado algunas de las capacidades del ser espiritual de ella para encarnar el cuerpo de ella, es decir, prácticamente encarnados desde la esencia, seres que no quieren ser conocidos, pero son seres dimensionales porque pertenecen más bien a otro tipo de dimensiones, semidimensiones, mundos alternos, y que no serían propiamente espíritus como los entendemos. Un elemento adicional que son comunicaciones espirituales que conjuntamente son esos ángeles, quienes también estuvieron transmitiendo información en el exorcismo. Él ha avanzado el equivalente de una vida completa en aprendizaje, en 20 años que tiene practicando sus dones. Él tiene capacidad para notar pulsos espirituales en el paciente que lo dirigen hacia las áreas en las que se debe enfocar. Tiene la capacidad para distinguir pulsos de dolor expresados en su paciente, que eventualmente su paciente generara algún tipo de emisión de luz, pero no física, sino desde su ser espiritual en algún lugar del cuerpo. Que existe alguna expresividad en el paciente que genera algún tipo de luminosidad espiritual, como indicándole al sanador en qué lugar enfocar su don y aplicarlo. Expresión espiritual en su paciente que generara una luminosidad que es captada espiritualmente como parte de su diagnóstico.